Esto es lo que me ha llevado a estar en esa búsqueda de, pues, de esas raíces, compañeras. Yo más que nada quiero decirles, en otros trabajos que he hecho en otra agrupación, no podía ver en mí misma qué era exactamente lo que no me permitía vivir bien. Yo puedo decirles hoy que esto de las heridas del alma, para mí es la raíz de todos los problemas de mi vida, es lo que nos ha deformado una personalidad. Hablamos de 5 heridas que son del rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia, que siempre en la vida de todos están presentes. En algunos siempre se va a dar alguna herida más fuerte. Esto no quiere decir que no tengamos las 5. Realmente todos tenemos esas 5 heridas, pero hay unas que nos han transformado las personas que somos en realidad, lo que deberíamos haber sido en realidad. Una persona sana, una persona que podía actuar y relacionarse bien con los demás. Y de ahí yo puedo decir que es a donde empiezan a nacer las adicciones. En esas heridas está la raíz, que es lo que se fue deformando a través de nuestra vida. Y a través de este trabajo y de lo que nosotros vamos descubriendo, casi siempre tienen ese orden, que es la herida del rechazo. Es una herida que normalmente viene por los padres, porque la verdad es que vamos a hablar de los padres. Pues esa transformación que tuvimos, de ahí viene todo. Yo sé que hemos trabajado y hemos descubierto quizás algunas características o algunas raíces que fueron las que en mi caso, me hizo ser una persona codependiente. Pero esto iba más allá, porque aunque tú sepas tu adicción, sea cual sea, en este caso estamos en un grupo de codependientes, pues sí, la identifiqué yo siempre, pero también hay una realidad que por más que me esforzaba por cambiar cosas de mi persona, pues no podía. Hasta que tuve que ver y estar trabajando y estar en un lugar a donde estoy específicamente trabajando todo esto de las heridas, es a donde me vengo a dar cuenta cómo se va transformando la persona que yo era, porque la persona que siempre pensé que así soy, pues no era así. Todo tuvo una raíz y todo esto pues no es agradable a veces para algunas personas o decir, ya trabajé a mis padres y sí, pero ahora falta la parte de heridas y la herida del rechazo. En mi caso como mujer viene pues de mi madre. El caso de un hombre viene por el padre, porque siempre viene del progenitor del mismo sexo, ¿sí? ¿Por qué es ese rechazo? Ahí entra la duda de por qué estoy aquí, por qué estoy viviendo. La herida del rechazo es la que yo no entendía por qué mi vida siempre estaba sobre la opinión de los demás, lo que opinaban, cómo querían que fuera. Y mi personalidad siempre se quedó ahí, como en un lado, ahí estancada, ¿sí? Por ahí digo, ustedes, pues la mayoría me imagino, si no es que todos tienen un programa, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sí? Y habla ahí cómo se va deformando la personalidad. Y sabemos que hay una esencia de lo que nosotros éramos de niñas, porque hay esa esencia a donde no hay maldad, a donde todavía no hay conciencia de lo que se está viviendo alrededor, de cómo nos tratan los padres, los hermanos, y luego conforme vamos creciendo, pues la sociedad, a pesar de que sabemos que la sociedad empieza en casa, pues ahí es como vemos y estamos en contra, sin embargo, no hay reacciones todavía de un niño cuando empieza ya a sufrir esa herida. Principalmente voy a hablar de la del rechazo, esa herida del rechazo, a donde uno no entiende, pero al final como niño
siempre un niño va a buscar cómo distraer su vida, en qué entretenerse, pero llega a una edad que ya viene siendo a los 6, 7 años, que es cuando ya empiezan a formarse más fuerte, a donde normalmente es cuando empezamos a tener contacto, si no es que antes, bueno, en mi caso no fue así, ¿verdad? Pero empiezas a tener contacto con la sociedad que vienen siendo los primos, los tíos, los vecinos, cuando entra uno a la escuela y que está viendo uno otras situaciones, cómo es el trato de los papás. Ahí es cuando empezamos como que a despertar esa mente y ver por qué nosotros, yo, no tengo lo que los demás tienen, por qué no se me trata igual, ni siquiera que mis hermanos, si no hay un trato diferente, ¿sí? Entonces empiezan a haber preguntas que pues ni siquiera yo no me puedo acordar qué preguntas exactas me hacían, pero a veces decía, pero ¿por qué mis hermanos no es lo mismo el trato que se tiene, y sobre todo cuando hay varios niños? Yo en mi casa éramos 6 hijos y yo fui la cuarta. Entonces, casi siempre la persona la que viene siendo el sándwich es la que va viviendo este tipo de situaciones que uno está viendo, ese rechazo. ¿Y qué es lo que pasa con ese rechazo? Pues primero la sensación de, en mi caso era, y la pregunta, ¿seré hija también de ellos? ¿Sí? ¿Por qué no se me da un trato igual que los demás? ¿Sí? Y entonces el hecho de no sentirme rechazada, pues es porque yo aprendo a no aceptarme como soy, ¿sí? Porque todo en mí estaba mal, porque no era la persona suficiente para que se me diera el trato como a todos los demás. Esa herida del rechazo empieza ahí a crecer junto conmigo y con mi mente ya distorsionada, ¿sí? Ya pensamientos que se empiezan a distorsionar. Entonces, ¿qué pasa? A la primera persona que yo empiezo a rechazar es a mí misma, porque no me acepto, porque no soy igual que los demás, porque no pienso igual que los demás, porque no se me trata igual que los demás, ya sean mis hermanos, primos o lo que estamos viendo de los vecinos en la escuela. Entonces, ¿qué se prefiere? Apartado. La soledad empieza a hacerse presente en la vida. Esa soledad a donde no encajas y aunque estés rodeado de gente, de tu familia, pues ese sentir de que pues, no estoy bien, no soy parte de ellos. Y de ahí la codependencia va de la mano, para mí, con esa herida del rechazo. Tengo que hacer más para ser aceptado, ¿sí? Tengo que lograr, tengo que quedar bien, tengo que aceptar lo que no me gusta para no sentirme rechazado. Aquí la situación no es cuando yo aprendí a rechazarme a mí misma, a exigirme lo que no podía hacer, ¿sí? Esto es un proceso que va conforme los años, en la primaria, entras a la secundaria, tu sociedad es mucho mayor. Y entonces, en esta herida del rechazo, se empieza, porque en cada una nos vamos a utilizar máscaras, máscaras que empiezan a ser como que es una autodefensa y dejas de ser quien eres, empiezas a hacer lo que quieren los demás para quedar bien, para ser aceptada, ¿sí? Ese rechazo, por supuesto que empieza, pues ya se deformó esos pensamientos donde un niño se siente a gusto, feliz, querido, aceptado. Y entonces los pensamientos empiezan a distorsionar y en esos pensamientos empiezo a tener otro tipo de actitudes y a usar una máscara. Toda persona que sufre esa herida de rechazo, que es muy fuerte porque en mi caso creo que como codependiente fue principalmente esa herida, a donde yo no me siento suficiente para nadie. Y lo podía haber dicho antes, pero no entendía el por qué, ¿sí? Entonces,
como se usa una máscara, porque empezamos a usar esas máscaras son las características que vienen a deformar la personalidad. Una máscara de que no soy nada más lo que quieren los demás que vean, a donde pues no me acepto. Siempre decimos, el principal problema es que yo soy la que yo me rechazo. Aunque los demás ya no lo hagan, yo lo aprendí y lo sigo haciendo y me juzgo, me califico, yo misma me lastimo, me exijo demasiado. La máscara que uso cuando empiezo a sentir esas heridas es huir. No me quieren, huyo, me voy. No, mejor no estoy ahí, ¿sí? A la vez que empieza mi carácter a deformarse, a donde empiezo a ser a veces agresiva, ¿sí? A donde empiezo a hacer que alguien me quiera a fuerzas, que me acepte así. Entonces se empieza un camino a donde empezamos a usar esas mascaritas. Bueno, está bien, para ser aceptada voy a usar la máscara de huir, pero no es irme nada más del lugar, ¿no? Sino huir de mí misma, porque soy la primera que no me acepto, ¿sí? Y no puedo huir, pero tengo que ponerme la máscara para, pues a veces para decir, no me interesa, ¿no? No me acepta, no me interesa, ¿sí? Ese no es el punto, nada más. Aquí el tema dice, porque así lo voy a hablar en las demás heridas, el tema es cómo está afectando mi vida ya en una persona adulta. ¿Cómo ha afectado mi vida? Que yo empiezo a hacer exactamente lo mismo con mis hijos, a exigirles que sean como deben ser, según yo, como yo creo que así debe de ser. Yo lo que no me daba cuenta es que me convierto en mi mamá, sin ser al 100% con ella, pero me convierto como ella, así, con esas exigencias, con esa no aceptación, porque tienen que ser como yo. Pues ese vacío lo tengo que llenar yo a través de calificarme y pues yo tengo que ser una excelente y tenía que ser una excelente mamá. Si mamá falló en esto, yo no puedo fallar. Ese rechazo que se tiene hacia cómo era yo. Yo tengo un carácter porque todo esto me ha llevado, y perdón, tantito me salgo de esto, es que yo tuve que aprender a observarme cómo era yo, cómo reaccionaba ante ciertas situaciones con mi pareja, ese rechazo, con mi pareja, que aunque no me rechazaba, pero yo ya me sentía rechazada. Con mis hijos, cuando fueron creciendo, pues sin darme cuenta, yo empecé a hacer casi lo mismo. A veces se tiene el hijo mayor o la hija mayor, como que tienen más la atención de uno. ¿Sí? Yo me doy cuenta cómo ahí empiezo a tratar de llenar algo que estaba en mi vida vacío, que no estaba lleno de ese amor que uno debe de recibir, porque al final de cuentas es el amor cuando te hace sentir aceptado, cuando alguien te pone atención. Ese amor, llenarlo de alguna forma. Y yo empiezo a vivir una vida a través de mi hija la mayor, a querer ser lo que no fue mi madre conmigo. Hoy entiendo que ella, pues, hoy lo sé, todo lo que ella vivió y por supuesto que esa herida para mí está sanada de alguna forma, pero esto me lleva inconscientemente a buscar a una pareja muy parecida a ella y eso yo no lo entendía, ¿no? Pero yo algo que me hacía ver es que, ¿por qué me trata así? El que fue mi esposo, ¿no? Bueno, él ya falleció hace unos años, pero ¿por qué me trataba así? Cosas que yo no entendía, ¿sí? Y hay algo que te hace atraer a ese tipo de personas que te sigan rechazando, ¿sí? Como que buscas las palabras, las situaciones, para que todo eso se propicie. Todo esto es inconsciente, porque pues si a mí me lo hubieran dicho hace unos años, igual diría, pero no, no es así y no tiene que ver nada con mi mamá. ¿Y qué creen? Pues a través de los años y de mi familia, de los hijos y ver todo esto de las heridas,
hoy empiezo a entender por qué nació la codependencia, por qué cuando alguien me rechazaba me hacía reaccionar. Pues a mí al menos me hacía reaccionar a veces con violencia, ¿no? Como que me tienen que querer y aceptar a fuerzas. Me tienen que decir que estoy haciendo las cosas bien, porque la inseguridad ya estaba en mí. El miedo ya estaba en mí. Y por supuesto, el compañero del miedo, pues es la culpa. Entonces, todo ese tipo de emociones que yo viví a lo largo de mi vida, tuve que ver para atrás todo lo que venía trayendo, nada más esa herida del rechazo. Obviamente, esa simple herida pues saca lo peor de uno, porque pues, tampoco yo puedo decir que era una blanca paloma, ¿no? Pues, obviamente mi personalidad se deformó, ¿sí? Y tuve que, en ese caminar, pues también salió la venganza, ¿no? Pues no me quieres, pues vas a ver, me las vas a pagar y así tiene que ser, ¿no? Entonces, castigar a los que me rechazaban. Claro, a cada uno dependiendo del papel que era. Del hijo, pues por supuesto, ¿no? Empiezas a condicionar, empiezas a amenazar, empiezas a dar ese maltrato, ¿no? Y por otro lado viene la culpa. Ya que hice todo el relajo en mi vida, ya que hice todo esto, ahora a buscar cómo huir en lugar de enfrentar todas estas situaciones, a huir, de verdad estar huyendo de las situaciones, no te libra del rechazo que te tienes a ti mismo, porque ¿cómo voy a huir de mí? Pues no puedo huir de mí sencillamente. Tuve que conocerme a fondo, pero no nada más como estigma, no nada más como un enfermo emocional, sino ir más allá, más atrás y ver que no nada más fue la del huidizo, sino que de ahí empezaron a deformarse esa personalidad que yo tenía, porque yo no era así de niña. A mí me podían haber hecho muchas cosas e inclusive lo tomaba como algo aparentemente normal, pero cuando ya pasan los años y empiezas a tomar conciencia y por supuesto que de ahí pues van a salir otras heridas, pero esta del rechazo, que es la primera, darme cuenta que no eran las personas, ni siquiera era mi mamá. Ella la abrió, pero era algo que ya se vino haciendo por todo lo que había aquí en la cabeza, todo lo que estaba aquí. ¿Qué es lo que quiero que los demás, pues que se sometan, que vean que no soy la persona que yo creo que ellos creen? Porque ni siquiera sé si lo creen o no. Es lo que yo pienso que ellos piensan de mí, lo que creo que ellos van a creer de mí. Entonces, yo no me daba cuenta cómo yo misma me rechazaba, cómo yo misma me juzgaba, me condenaba, me trataba mal. Ahí es a donde si alguien me quería, hasta me incomodaba, ¿no? Como que, pues algo quiere de mí, por supuesto, algo me va a pedir, algo. Así sean tus hijos, ¿eh? Así sea tu familia, tus hermanos, las amistades, la demás gente, en el trabajo, en donde sea, ¿sí? Algo quiere, ¿sí? Porque no me merezco que me amen, no creo que me estén queriendo, porque pues como no me acepto, pues ahí viene la no aceptación por ese rechazo que yo me tenía. Entonces, estas características que aparte, pues dicen que cada quien tiene unas características diferentes porque traemos temperamentos diferentes y muchas otras cosas, que ha sido todo un estudio, pues para saber quién soy y que también no puedo cambiar, pero ya puedo vivir con ellas. Entonces, pues tengo que primero estarme observando. El estar en una agrupación, algo que nos ayuda y que tenemos que hacer es obsérvate a ti, pero yo observaba a la gente cómo reaccionaba conmigo. Si apenas me hablaba o no me saludaba, ya me sentía rechazada. Si algo me había hecho, entonces venía, me voy a desquitar, ¿no? Entonces, no nada más era el dolor, también empecé a usar la ira
empecé a usar la venganza, empecé a utilizar otras emociones que me lastimaron demasiado, ¿sí? Y una de ellas, pues se llama soledad, a donde empiezas mejor a aislarte, porque pues yo al menos decía, no me quiere, entonces me hago a un lado para que no me vea y no me trate mal, ¿no? Yo no huía de mí, entonces me empezaba a buscar en mí misma qué había hecho mal. Yo no sabía que había una herida de rechazo. Estaba ahí presente esa herida. No lo sabía, compañero. Así es que el ver la máscara de huye cada vez que alguien te rechaza es una característica de Patricia, ¿sí? Y no es la única característica, les voy a hablar de otras más, pero esta, hasta ahorita, esta del rechazo es observarte, conocerte en todas, ¿eh? Bueno, no nada más en esta, es realmente hay alguien que no puedes engañar, es a ti misma, no te puedes mentir. Falta ver en qué afecta tu vida ya de adulta, pues eso. Me tuve que separar, mi esposo se fue, me quedo con hijos, mis hijos pues empiezan a agarrar un camino ya de droga, de alcohol, a ver el resultado, porque es tanta la exigencia a mí de ser perfecta, de calificarme, que pues ahí hubo un resultado. En mi vida adulta, ¿qué me ha servido? Siempre, y lo voy a comentar, es el conocimiento de quién soy, el observarme cómo actúo ante las situaciones para poder identificar qué es lo que a mí me está afectando. Ahora, aunado a esto, pues viene la herida del abandono. Esa herida del abandono también trae una mascarita que se llama dependencia. Esta herida viene, en mi caso, pues de mi papá. Viene del progenitor del sexo opuesto. En el caso de las mujeres viene la herida del abandono por parte del padre, ¿no? Y ahí otra vez a buscar, ¿no? Porque esta herida pues me lleva a la dependencia, a estar dependiendo de los demás para que no me abandonen. Alguien tiene que estar a mi lado. Me gusta el papel de víctima, sin saberlo, sin desearlo y sin ser agradable. Busco ese papel de estarme victimizando. Me tengo que victimizar porque soy la mejor, soy buena, nadie ve lo que yo hago, entonces hay que hacer cosas para llamar la atención. Y pues como buena dependiente, pues para mí no recibo nunca la suficiente atención, porque nada es suficiente para un dependiente por esa herida del abandono. Y no es porque alguien se vaya, puede estar a tu lado, pero el abandono viene a significar como no puedo contigo y mejor te hago a un lado. Como el rechazo es como un significado de no me importas. El abandono es no puedo contigo, no puedo, ¿sí? Y mejor te dejo, haz lo que quieras, no me interesa. Pero ese es el punto cuando ese abandono lo estoy yo viviendo, porque lo empiezo a vivir conmigo misma, como siempre. Ese abandono que me tengo, a mí, pues claro que no puedo pedir ayuda, no sé pedirla, porque y si no quiere y si se niega, y entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Manipulando o chantajeando. Entonces, esa es la personalidad, cómo se deforma ahora esa parte, esta misma vida, cómo mis emociones siguen, está la dependencia. Y entre más me rechace mi pareja, más estoy ahí, más, porque ya soy una persona dependiente de los demás. Y claro está que
al final siempre viene el abandono porque pues todo lo que yo hago, como no ha sido suficiente, ¿para qué lo hago? Se empieza a abandonar la persona, nuestro físico, el cuerpo. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Y yo puedo hacer cosas, pero ese abandono, como necesito la aprobación de los demás a fuerzas, pues es igual, no me permite darme cuenta que tengo capacidades muy grandes. Aparte de mis capacidades, tengo el que puedo hacer yo cosas, tengo pues también inteligencia, ¿no? Pero a veces cuando no te das cuenta, entonces estás manipulando a los demás para que no se vayan, para que te acepten, porque viene la otra. Casi siempre está esa herida, la del rechazo con la del abandono, pero una siempre va a ser más fuerte y de cada una nosotros tenemos que identificar cuál es la que más problemas en la vida nos ha dado, pero están todas, ¿eh? No podemos decir, es que esta no, sí están todas, pero tenemos que aprender a identificarla a través de cómo yo reacciono con los demás. Entonces, yo tengo la capacidad de hacer cosas por mí, pero no las puedo hacer porque, y si no están bien, y si no les gusta, no las van a aceptar, se van a ir, me van a abandonar, no me van a creer. Y entonces, la soledad. Y la soledad no es que se vayan de tu lado, la soledad es que te ignoran aún tu pareja, tus propios hijos no te hacen caso, la gente no te toma en cuenta. Está esa herida del abandono que te hace sentir que estás solo en el mundo, que a nadie le importa lo que estás haciendo. Parecería un poco la del rechazo, pero esta te saca otras emociones. Si me quedo solo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y por supuesto, pues esto es un conflicto que tengo todo el tiempo porque yo me exijo de más. Exijo de mi pareja o exigía así de mi pareja, exigía de mis padres, de mis hermanos, de la gente, porque esto, pues esa herida la va a tocar mucha gente, hasta tus vecinos con los que no puedes lidiar bien o te cae mal por algo, cuando buscas, hay algo, alguna actitud que te revive esa herida y es la que no te permite relacionarte bien con esas personas, ¿sí? Sobre todo cuando uno es esposa de un alcohólico o un drogadicto. Yo en mi caso, pues mi esposo era alcohólico. Entonces, el pensar que me podía abandonar con mis hijos y qué voy a hacer. Entonces se vive un sufrimiento y a la vez una ira contenida o la ira, depende, pues ya nuestro estigma, ahí van a empezar a salir las reacciones que otra vez digo, nos tenemos que seguir conociendo, ¿no? Porque pues no ver esa capacidad, porque yo no estaba bien con esa pareja, que no aceptaba, pues por supuesto, en mis tiempos que tenía mis vendas, sobre todo en los ojos, pues nada más veía los defectos de lo que no hacía, lo que debería de hacer en todos los demás. Y aquí el problema, pues siempre va a ser uno misma, no es la gente que nos rodea, porque al final las personas, cada quien pues trae sus propias heridas. Aquí era porque yo no me puedo relacionar, porque una actitud o palabra o hasta a veces una mirada de las personas iba a revivir o iba a hacer que esa herida empezara a darme esos problemas. El que se siente abandonado, pues es cuando no te sientes suficientemente importante para atraer la atención de los demás y la vas a buscar a toda costa, a una manera diferente cada persona, pero tenemos que ver si es a una pareja, pues darme cuenta que yo estaba esperando una pareja que fuera como mi padre, ¿sí? Y empiezan las comparaciones, inconscientemente todo esto se va dando. No es porque busque uno un padre, a veces se dice esa palabra, pero no sabemos el por qué.
era ese trato. Yo quería un trato como el que mi papá le daba a mi mamá. Yo no tuve un padre violento, pero al final de cuentas, mi esposo, pues como buen alcohólico, ya sabrá, ¿no? No era nada grato. Entonces, estar esperando ese cambio para obtener, pues, un trato así, de alguna forma, como era mi papá con mi mamá. Por eso viene esta herida del abandono por parte del padre. Pero de verdad hay que meterse mucho y parecerían cosas a veces tan insignificantes como en mi caso, pues yo le tenía miedo a mi madre. Mi padre no era alcohólico, pero le gustaba tocar su guitarra con sus primos, se iba. Y para mí el hecho de que yo lo veía que tomaba su chamarra y se iba a ir, iba a salir su saco, era llenarme de miedo. De niña yo recordaba, ¿por qué me abandona, no? Y me deja acá con, pues con mamá, bueno, la que yo creía que era mi coco, la que le tenía yo un miedo horrible. Ahí empieza ese abandono y muchas otras cosas que empiezan a cambiar en mi vida. Obviamente, pues yo estoy como buen dependiente siempre viendo que los demás todo estén bien, pero no nada más porque quiero verlos, sino porque no quiero que me dejen sola, por la soledad que se vive aquí adentro. No es por fuera, no es porque se va a ir, pero ese abandono que se siente en un hogar a donde estás sentado con los demás y cada quien en lo suyo y tú te sientes como que eres parte de un mueble, eres parte nada más del mobiliario de ahí, pues ese es el abandono. Y entonces, ¿qué pasa? Yo como codependiente, pues a buscar otra forma, estar agradando y demás, pero pues un neurótico, ¿qué hace? Pues un neurótico al contrario, ¿no? Va a exigir y no quieren que se vaya, pero a la vez haciendo cosas para que se vayan, porque el sentimiento, la emoción de la soledad es muy fuerte. Ahora hablar de la humillación. Normalmente se utiliza la máscara del masoquismo. Ese masoquismo, sí, es a donde tenemos ese miedo a la libertad, es ese miedo a ser libres, a ser yo como yo quería ser. Yo en su momento pensaba en mi caso, bueno, no, ¿cómo voy a ser una persona masoquista? Yo no me puedo estar pues así golpeando, ¿no? Porque el concepto que tenemos de un masoquista es que se está lastimando. Bueno, pues sí lo estaba haciendo, sí lo hacía de esa manera, porque el amor propio, estar sometido, ahí está la vergüenza, la mortificación, pero todo lo que yo siento es para seguirme lastimando a mí misma. Cuando está esa herida de la humillación, y esta herida se da por el padre y por la madre, viene de los dos. En este caso no es de uno, es de los dos. Y se da cuando de niño, pues los padres se avergüenzan de uno, hasta el simple hecho de que no te ensucies, juega, pero no te ensucies. Y te pongo, bueno, yo como mujer, un babero y no juegues en el piso. O tienes que ser alguien que no quieres ser delante de los demás, porque así te lo exigen. Entonces, siempre va a haber ese miedo a ser libre. Por eso el masoquista está en una relación tan destructiva. Estamos siempre buscando esas relaciones a donde nos tengamos que someter, aunque no nos guste, pero de alguna forma estamos sometidos. Cuando los niños se orinan desde niños en la cama y los exhiben, ¿sí? Pues está esa humillación. Cuando pues empiezas a tener vergüenza de tu cuerpo, que te avergüenza porque alguien se burló, te hacen sentir vergüenza de uno. Entonces, ese es el masoquista, la máscara. Esas máscaras siempre van justificadas. Siempre le buscamos una justificación a todo, conforme a la educación, conforme nos trataron. Y eso es lo que nos hace estar lastimándonos. Y queremos
buscar a alguien que nos esté controlando. Aunque no me guste que alguien me controle, pero sí, si no es de esa manera, de otra forma, no lo hago. ¿Sí? Entonces, seguimos buscando que alguien nos esté controlando. Y dices, es que a mí no me gusta, pues no te gusta, pero al final termina uno haciéndolo, bueno, para no tener problemas, para que no se enojen, ¿sí? Entonces empezamos a ocultarnos y sentir vergüenza de nosotros mismos, a donde me puedo sentir que si mi casa está sucia, me da vergüenza, porque no es por lo que piensan los demás, no es que no me importe, ¿no? Y eso no me lleva a que yo viva de mala manera, pero lo tengo que hacer por mí, algo que yo no sabía. El masoquista siempre te vas a exigir más, te vas a castigar más, te tienes que poner esa máscara sin darte cuenta que te gusta, que tú mismo te estás lastimando, porque estás buscando la aprobación de los demás para que ellos te hagan sentir bien. Entonces, pues también ahí la neurosis es a donde empieza a dar vida, ¿no? Ahí es a donde ya se empieza a canalizar en esta herida de la humillación, porque inconscientemente se busca el dolor y la humillación, ¿eh? Y entonces te haces daño antes de que alguien más te lo haga. Te criticas antes de que alguien venga a criticar. Te juzgas antes de que alguien venga a juzgar. Y si se dan cuenta, van como unidas estas heridas y todas están actuando en diferentes momentos, de diferentes situaciones. Pues saber que cuando me siento avergonzado de algo, me estoy haciendo daño, estoy queriéndome cambiar. Y no es porque sea yo una persona cínica tampoco, pero tampoco puedo tomar las cosas como siempre de un extremo a otro, siendo exagerada en todo lo que pasa. Y sin querer, busca uno circunstancias para poderse ocupar de otra persona para olvidarse de sí mismo. Y más como buena correspondiente. Entonces, el masoquista hay que hacerle sentir a los demás que no podrán hacer nada sin mí. Ese es el masoquista. Y ser una persona sumamente controladora. Esto es lo que nos da lo de la humillación. Ahorita, esto es nada más darte cuenta cómo tu personalidad siempre quieres demasiado, demasiado. ¿Qué es lo que estás esperando de la vida, de ti? Demasiado. No es malo desear cosas, es cuando ya se empiezan a hacer un problema en mi vida y empiezo a afectar a toda la gente, a castigar a los demás, ¿sí? A creer que debo ser, debo cumplir con el deber, debo de ser así, debo y debo y debo de ser. Esa es una persona masoquista. Y al final de cuentas, pues muchas veces nos ponemos nosotras mismas en un papel, en un punto a donde nos van a humillar los demás, porque no me gusta de mí ciertas cosas, pero tampoco a los demás. Entonces, esto se habla hasta en la parte sexual, ¿eh? Esto va en las áreas de nuestra vida emocional, en la social, en la sexual. Estas heridas a todos nos afecta de esa manera. Ahora viene la herida de la traición. Y esta herida viene normalmente, en mi caso como mujer, viene del sexo opuesto, o sea, de mi padre. Esta herida, algo que despierta en nosotros es ser controladoras. Esa es una máscara que se utiliza también, el controlador. Controlar la vida, pensamientos y actitudes de todas las personas que nos rodean. Y no nada más vamos a hablar de una traición de pareja, no, estamos hablando cuando traicionas tus creencias, cuando traicionas tus principios, cuando traicionas lo que tú quieres, cómo te traicionas a ti misma, cuando dices, esto lo voy a hacer y terminas haciendo lo que los demás quisieron.
y que viene mucho con la codependencia también, obviamente. Bueno, los demás estigmas, pero hablamos de la codependencia. Te traicionas a tus deseos, a cómo quieres ser, cómo quieres vivir. Y también a las parejas. Ya no vamos a hablar exactamente nada más de que alguien se fue. Sobre todo, no es mi caso, pero el caso cuando se tuvieron que separar los padres, ahí es donde se empieza a ver mucho. Y se van y tienen otra pareja. Desde ahí, cuando uno como niño empieza a sentirse sin saberlo traicionado, esa herida se empieza a hacer como todas en esa infancia y darnos cuenta que quieres controlar, que toda la gente que está a tu lado, si te dijo algo, te lo tiene que cumplir a costa de lo que sea, porque es controlar sus actitudes. ¿Cómo está afectando nuestra vida actual? Porque muchos hemos visto de dónde viene en la infancia, pero basta echar un vistazo a tu vida, si estás casada, tu pareja, tus hijos, o si eres soltera, cómo te relacionas con la gente, ¿sí? ¿Por qué quieres controlar todo? Porque se vuelve uno esa máscara de controlador y perfeccionista. Pues viene de esta herida de la traición. El controlador dice aquí, es que quiero evitarte problemas, es que te digo esto porque quiero que te salgan bien las cosas. No, y siempre le echamos la culpa a los demás, que lo hacemos por los demás, para ayudarlos, porque parece que son tarados y no ven lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo se relaciona una persona que trae esa herida de la traición? Desconfiado, pero no es de la pareja, ni de los demás. Desconfías de ti. Yo como mamá, pues claro que necesitaba la perfección y que todo saliera bien, porque yo misma tenía dudas de como mamá había fallado, ¿no? Desde haber elegido a una persona alcohólica y con todo lo que viví. No nada más fueron las traiciones con otras personas, sino pues el traicionarte a ti, el ver que no puedes controlar tu carácter y muchos tienen esa personalidad muy fuerte. Aquí grito y aquí mando yo y esto lo tienen que aceptar, les guste o no. Esta herida resalta mucho la neurosis y entonces tenemos que aparentar una fortaleza, ser una persona fuerte, de mirada dura, de una cara que pocos sonríen, ¿sí? Porque temen que se les falte el respeto, que no le hagan caso. Entonces, esta herida lo que nos trae es igual el controlar, controlador, todo quieres que salga a tu manera, ¿sí? Y si no confías en mí, también entonces se vuelve esa persona tu peor enemigo. Si no te cuenta todo lo que tú quieres saber, se vuelve una persona que sí saca esa herida de ti y tu reacción, cómo es cuando alguien no confía en ti, cuando no te cuenta todo lo que quieres que te cuenten, pues viene esa traición y entonces tu personalidad, ¿cuál es? Una personalidad fuerte, pues ahí empiezas con el carácter, lo que da la neurosis, ¿sí? Se enoja de que no confíen en esa persona. Entonces se vuelve uno un papá o una mamá controlador y con toda la gente que está a nuestro alrededor, porque como que los demás no saben hacer nada. Si no es bajo mi supervisión, no saben hacer las cosas. Es más, no saben hacer nada, tengo que hacerlo yo, pero a la vez también soy la víctima. Es que nadie me ayuda, nadie me valora lo que estoy haciendo en casa, a nadie le importa. La realidad es que tú misma no quieres darte cuenta que no necesitas a los demás, que tú lo tienes que hacer contigo misma, pero te exiges tanto siempre. Eso es el problema. Controlas, te metes en lo que no. Entonces ahí es a donde
pues yo no voy a hablar de qué es lo que me hace sentir si las situaciones no están bajo mi control. ¿Qué me hace sentir? ¿Por qué yo nunca hablo de esa parte? Todas estas características, compañeras, y ser controlador es una máscara. No vive feliz, no hace feliz a los demás, se cansa, pero a la vez no permite la ayuda. Y si la permite, tiene que ser bajo esa rigidez, bajo mis normas, como yo quiero, como yo esté a gusto. Y no se da cuenta que la mayor exigencia es con ella. ¿Por qué tendría que ser perfecta? Pues para que me ayudan. Y entonces los demás se empiezan a alejar. ¿Para qué estoy contigo? No soy suficiente. Tú lo puedes hacer todo. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy. Este trabajo de las heridas es realmente cómo nos está afectando en la vida actual, en tu diario vivir, en que yo no puedo vivir aislada de los demás. Siempre vivo con desconfianza de que, ¿y si me traiciona? ¿Y si no hacen las cosas bien? Entre que piensas de los demás y tú misma te exiges tanto, te pierdes. Pero hay características a donde me hacen insultar, gritar, porque esas características son las mascaritas que estamos utilizando, ¿eh? Esas actitudes que ya mi personalidad deformada, yo aprendí a mentir o aprendí a robar o aprendí a golpear o aprendí a ofender. Son máscaras, son deformaciones que ya tiene nuestra personalidad y esas cada quien lo sabe. Cada quien sí sabemos quiénes somos o al menos creemos, ¿eh? Creemos que sabemos quiénes somos, en realidad ni siquiera sabemos de dónde vienen, porque una cosa es que te conozcas y otra cosa es que tengas una opinión de ti misma. Y yo puedo tener la opinión de mí, pues según desde parte de mis heridas. Soy una persona perfeccionista o soy una persona que todo lo hago mal. Estas características de las que te digo, pues cada quien las tiene de forma diferente y viendo las heridas desde dónde nacen, porque todo viene desde la niñez, es una realidad. A esta edad, en el aquí y en el ahora, pues sí sabemos cómo vivimos, cómo es la gente, sobre todo la familia, porque las demás personas pues no las vemos tanto tiempo. Sin embargo, también tenemos problemas en nuestras relaciones interpersonales con todas las personas en el trabajo, en pues, los vecinos, en la tienda, en donde sea, hasta con el de la basura. Estamos viendo cómo son nuestras reacciones. Eso es lo que yo digo, te tienes que seguir observando a ti y si tienes una decepción o ves o algo salió, no pasa nada, porque hay también miedo. Es mejor, no pasa nada, todo se va a solucionar, yo lo voy a arreglar, porque aparte uno se vuelve todóloga. Todo lo quieres resolver, todo. Entonces somos todólogos también. De verdad que esta de la traición, pues no nada más es cuando uno le confía un secreto a alguien y lo divulgó, no, esto va más allá. Esa traición que se tiene a uno mismo, todo lo que tenemos es lo más fuerte. Lo demás es como se manifiestan las máscaras, esa doble personalidad que a veces decimos, es que esa persona es así, pero yo la conozco bien, ¿eh? Pero es de tal manera, a veces son opiniones, ¿no? Son opiniones que uno tiene. La realidad es que toda la gente tiene estas heridas, no podemos negarlas. Siempre están actuando en nuestro diario vivir. La última que viene es la de la injusticia, compañeros. ¿Y por qué viene? De un carácter que nada es justo. Esta herida de la injusticia la vivimos todo el tiempo, ¿no? Cuando no valoran lo que se hace por los demás. La máscara que se usa en esta herida es esa rigidez, ser muy rígidos y no fácilmente perdonamos, no fácilmente olvidamos,
nos volvemos rencorosos, está siempre esa herida. Cuando no valoran tu trabajo, no te valoran todo lo que haces como mujer, pues todo esto viene desde una niñez, tu esfuerzo, tu cansancio, pero lo más triste es cuando ni tú misma, porque tengo que tener mi casa limpia, porque tengo que estar bien presentada, porque qué van a hablar de mí. Todo es una injusticia, porque nadie se da cuenta, porque cada quien sabe lo que trae por dentro. La gente no lo sabe, toda la gente externa no lo sabe. Y entonces estamos viviendo así, ¿no? De esa manera, cada quien su vida, cada quien su manera de pensar y de actuar. Pero la rigidez sobre todo viene de uno mismo, con uno mismo. Ser rígida, no tengo compasión, yo misma no me doy el descanso que necesito, yo misma no me doy un gusto, primero los demás y luego yo, y luego que nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo, nadie valora mi esfuerzo, mi sacrificio. Esto de las heridas así es, compañeras. Ya para terminar ahorita, porque creo que el tiempo, ¿verdad? Ya está llegando a fin. Para mí, todo ser humano tenemos estas 5 heridas, ¿sí? Pero en estas hay unas que predominan más que otras. No quiere decir que las otras no me afecten, sí están, ¿sí? Se manifiestan, pero aquí te tienes que conocer, tienes que ver quién eres realmente y cómo fuiste cuando eras niño, porque ahí estaba nuestra esencia auténtica, tal cual era. En dónde y cómo se empezó a deformar esa persona, en quién te convertiste. Pero para saberlo no es juzgarte, es conocer de dónde viene, por qué te ha hecho actuar así, por qué los fracasos, por qué el dolor, por qué tanta comparación, por qué no me puedo relacionar bien con los demás, por qué siempre tengo que quedar bien. El temor hasta equivocarme, compañeros. Yo no sé si ahorita espero que haya dado pues una información que les haya servido, pero al final yo estoy haciendo y dando lo mejor. Eso es lo que puedo decir y como siempre, saber quién soy yo, conocerme. Y todo esto, al final, hay una palabra que para mí ahí encierra toda la sanación de todo esto, que es el amor a mí misma, la compasión, la comprensión, el perdón, mucho, pero tiene que ser para mí, compañeras, porque tristemente, y lo decimos siempre en todos lados, nadie da lo que no tiene. Y no ha sido fácil el caminar como de todos, de cada una de nosotros. Aquí no hay comparativo, quién sufrió más o quién tiene más o a quién le fue mejor. Sencillamente con todo lo mejor del mundo hay heridas. No todas son fuertes, ni todas te hicieron sufrir, ni hicieron una vida desgraciada, pero al final están presentes, ¿sí? Espero que pues este compartimiento les haya sido útil, compañeros. No soy una profesional, hablo de mi experiencia, hablo de mi caminar en estos años de mi vida, ¿no? Y que nunca lo pude ver. Tengo 65 años y ojalá lo hubiera visto años atrás, ¿no? Sin embargo, también estoy en paz, compañeras, ¿sí? Pues yo doy ahorita por terminada el compartimiento. No sé si tengan preguntas. Sí, muchas gracias, Pati, Tú me dices sí. por tu participación muy enriquecedora. Tenemos una pregunta en el chat, o dos, me parece. Bueno, como que es la misma pregunta. Dice, ¿la herida del abandono viene en la mujer del padre y en el hombre de la madre? La del abandono normalmente viene del padre. Esta viene del padre. Ujú. Ya sea hombre o sea mujer, la No, ocasión. eh, miren, la del rechazo y la del abandono van a venir de los padres, pero del sexo opuesto, ¿sí? Bueno, en nuestro caso como mujeres, pues viene de parte del papá, ¿sí? El rechazo, en mi caso, pues viene de mi mamá y el del abandono viene de mi papá. Ok, gracias, Pati.
Sí, buenas noches. Y soy codependiente. Cuando entré un poquito tarde a la junta, pero alcancé a escuchar la herida de la injusticia y casi todos Sí, los patrones que mencionó la compañera, pues yo lo tengo, ¿no? Y yo siento que ahorita estoy dándome cuenta que traigo yo eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando era niña, mi papá me pegaba mucho, pero mucho, 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 por cualquier cosa, ¿no? O sea, por nada se puede decir, ¿no? Que si porque tiré esto, que porque si hablé, que porque si me salí, porque a mí no me dejaban salir de mi casa, ¿no? A mí no me dejaban andar en las casas, porque saben papá que eso no estaba bien, ¿no? Y entonces cada que llegaba mi papá, pues yo tenía que estar en la casa y si no me encontraba, me metí unas chingas. Igual en la escuela yo tenía hora para irme, él iba a la escuela y contaba los minutos que hacía y así, ¿no? Y entonces, de niña, pues yo siempre dije, no, pues mi papá, pues tiene razón, ¿no? Porque yo no hago bien las cosas, eso. Pero ahorita ya de grande y ya con el programa, me doy cuenta que mi papá era injusto, ¿no? Porque todo cuanto me golpeaba fue injusto conmigo, pero yo le traigo más coraje a mi mamá. Yo te traigo mucho coraje con mi mamá, porque nunca me defendió. Al contrario, me acusaba y me acusaba de todo lo que yo hacía, porque decía, bueno, ya ahora de grande digo, papá, ¿cómo se daba cuenta de las cosas? Pues porque mi mamá me acusaba, ¿no? Y con mamá sí la veo y todo, y la quiero, la amo, pero luego la trato mal, compañeras, porque me acuerdo de todo lo que mi papá me pegaba por su culpa, ¿no? Yo decía, ay, y aparte, bueno, yo no he hecho la culpa a nadie, porque, y precisamente por eso, por tantos golpes que me daba mi papá, me fui con este señor que ahora digo, él, yo no tuvieron yo les echaba la culpa, ¿no? Pero no, yo no tuve la culpa, compañera, yo decidí, ¿no? Y entonces yo no sé cómo sanar, ¿no? No sé cómo hacerle para sanar esa herida, ahora ya la estoy detectando, que es la herida de la injusticia. Entonces, la verdad, mi papá, por mucho que me hizo, no lo puedo odiar, pero a mamá sí le tengo mucho coraje porque siento que ella era la que provocaba a veces que mi papá me pegara. Yo sí quisiera sanar esa herida que tengo con mi mamá y quisiera saber cómo hacerle. Muchas gracias, gracias por el servicio. sí, muchas gracias. Pues mira, esta de la injusticia pues, es una realidad, viene del lado de la mamá, ¿sí? Del mismo sexo, en este caso, pues sí es, ¿no? Como mujeres, pues viene de la mamá, ¿no? Esa herida y de ahí viene esa rigidez. Pues, siempre los problemas vienen de los dos, del papá y de la mamá, pero cuando es muy marcada, pues hay que ver en este caso, pues es ella. Injusticia que sentimos sobre todo pues porque pues, somos mujeres y tristemente cómo es posible que una mujer no pueda entender a otra mujer y nos damos cuenta que a veces ni siquiera nos podemos llevar con las demás mujeres. Ahí viene una rigidez, una exigencia muy fuerte hacia los demás. Pues sí, esta herida, mira, sé que van a tener el tema de la sanación y no quiero meterme también en ese tema. Las heridas y sí se sanan, por supuesto, esa es una realidad, pero cuando uno las hace ya conscientes, tú estás ya consciente de lo que es tu herida, de dónde viene y cómo deformó tu persona, ¿sí? Entonces, ya tenemos herramientas para trabajar, ¿no? Y ya sabemos que somos rígidas, que nos exigimos demasiada perfección. Entonces, eso, pues, es un trabajar con nosotras mismas y eso y otras características, porque te repito, cada quien tiene características diferentes según su personalidad. Todo esto es en general, pero no hay más que te sigas observando a ti y la realidad, todas las heridas se van a cerrar y a sanar cuando se logre un perdón, pero un perdón auténtico, porque a veces decimos, ya perdoné, pero no me puedo acercar. Ya perdoné, pero no me puedo relacionar bien. Y a lo mejor no es que te relaciones bien, es que sencillamente lo que haga y diga ya no te afecta. Ahí te das cuenta que ya te perdonaste, no perdonaste a los demás, te perdonaste a ti misma, porque todas las heridas que nos hicieron, desgraciadamente nosotros a través de los años nos las seguimos haciendo, pues ya no somos niños, ¿sí?
pero nos las seguimos haciendo a través de la vida y las personas que nos rodean. Entonces, la sanación de todo esto es llegar a lograr un perdón auténtico contigo misma. Yo te puedo decir brevemente mi experiencia. Mi madre me costó mucho trabajo, muchísimo, muchísimo, años de mi vida, ¿sí? Y no porque yo tenga la edad que tengo, años me costó. Pero te puedo decir que en el momento en que yo me perdoné a mí misma a través de este trabajo, a perdonarme, porque la persona que lastimé más fue a mí, en pensamientos, en actitudes, físicamente, espiritual y moralmente. Salí muy lastimada y tenía que empezar a sanarme. Esas heridas pues ya no las podía yo cambiar. ¿Me están ayudando a conocerme? Sí, y me han ayudado. Pero el perdón es el que te cierra todo esto. Pero el perdón auténtico, a donde hoy puedo recordar todo lo que pasó, y es más, lo agradezco, doy gracias de verdad por la persona que me hicieron el día de hoy a través de todas esas heridas. Y estoy en paz y ya no me juzgo, ni me critico, ni me exijo, ni me peleo. Eso es lo que yo te puedo decir. Por eso el trabajo, donde sea, pues es de uno. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Pati. Voy a leer una del chat. Yo soy madre y me gustaría saber cómo le puedo ir curando las heridas a mis 2 hijos. Ok. Esto es igual. Cuando estás consciente de lo que tú has venido repitiendo a través de esas heridas con las que más te hayas identificado, y tienes que seguir en ese constante viéndote a ti, observándote, cómo reaccionas, cómo hablas. A veces porque decimos que estamos hablando y estamos gritando, porque nos sacan de quicio, nos desespera. ¿Cómo vas a sanarla? Primero, te tienes que ver a ti misma para empezarte a sanar. En amor. Créemelo que es bien difícil que digas, es que ¿cómo me amo? Porque siempre viene esa pregunta, pero ¿cómo voy a amarme si no sé? Yo no aprendí cómo amarme, al contrario, aprendí a exigirme, a juzgarme. ¿Cómo me voy a amar? Cuando dejo de pelearme conmigo y me empiezo a ver como alguien que soy lo que hicieron de mí. Pero hay algo que yo me acuerdo y siempre lo tengo presente, que yo de niña, pues era una niña obediente y alegre. Esa es mi verdadera esencia. Esa niña que era antes que empezar a ser codependiente. Entonces, yo tengo que sanar esa parte de mí. No sé si tus hijos estén pequeños, no sé qué edades tengan, pero créeme que entre más pequeños sean los hijos, tienes más oportunidad de sanar, ¿sí? Porque quítate un poquito el papel de mamá rígida o el de mamá que tiene que estar uno ahí porque pues es lógico entre todos los quehaceres. Quítate un poquito ese papel y empieza a hacer con ellos como tú querías que te trataran, como tú querías que te entendieran, porque ellos son niños, son chicos, aún hasta adolescentes, que empieza un cambio también muy drástico, ahí es otra situación. ¿Cómo te hubiera gustado? ¿Qué necesitabas? Y cuando tú lo empieces a dar, dicen que cuando tú das, recibes. Todo el dar es recibir, todo se devuelve. Y yo no sabía cómo dar amor, pero hoy me entiendo, ¿no? Hoy no me exijo cosas, no me exijo perfección. Soy una persona que se equivoca y luego digo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya, hoy esa oportunidad también yo la pedí alguna vez en mi vida, ¿no? ¿Por qué en los años no se vuelven atrás y no hubiera hecho esto de mis hijos? Pero hoy tengo la oportunidad de ganarme de nuevo su confianza que perdí, aceptarlos como son, que soy la mamá, pero no me tengo que estar metiendo, ¿no? Que tienen que decidir y guiarlos. Guiarlos es diferente a ordenarles, ¿sí? O por evitarles. Yo tuve que verlo en mí.
Yo creo mi madre trató de darme lo que podía y a su manera, pero al final era que no viviera yo el dolor, ni el sufrimiento, ni muchas cosas, pero no fue la mejor manera. Entonces, para que tú ahorita empieces a sanar eso, primero tienes que empezar contigo a observarte y qué utilizas. ¿Te desesperas? ¿Empieza la ansiedad o empieza la depresión? ¿O qué emociones son las que empiezas a sacar en ti? ¿Sí? Y recuerda, eres un vaso vacío. No puedes dar lo que no tienes. Tienes que llenarte del amor, de la tolerancia, de la comprensión, porque tu persona pues ya se hizo así. Entonces, eso es lo que te va a ayudar. Conócete, empieza a ser comprensiva contigo, ¿sí? Que no tienes que esperar que venga inclusive la misma pareja, ¿no? Y que haga lo que tú quieres o que sea tu extensión o que haga lo que tú no puedes hacer. O sea, no, yo creo que es el amor y no es fácil, ¿eh? Para una persona que se ha lastimado toda la vida y se ha tratado mal. No es fácil, pero nadie nos va a llenar, ni parejas, ni hijos, ni la gente, más que tú. Y así yo lo veo, así me acepto, ¿no? Así, ya, como estoy, así como me ves. Digo, y no le hago ya mal a nadie. No se trata ni siquiera de andar pidiéndole perdón a todo el mundo. Simplemente es un cambio de actitudes. Eso es lo que te puedo compartir. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches, codependiente. Mi pregunta era un poquito relacionada con la participación pasada, o sea, ¿qué sugerencias o recomendaciones pues eran para sanar las heridas? Pero ya se comentó un poquito. Con la respuesta anterior, nada más me gustaría saber cómo me puedo perdonar a mí misma, o sea, amándome, pero o sea, yo identifico mucho la herida en mí, la herida del abandono y del rechazo y un poco de las otras, pero ya había oído estos temas en otras partes y leído y todo. Y pues la verdad que sí me cuesta mucho trabajo. O sea, así como pues el amarme o el perdonarme, como que no sé por dónde empezar. Esa sería la pregunta. Gracias. Gracias. Mira, yo en mi caso, el tema del perdón a veces se hace difícil e imposible. Es fácil perdonar a los demás, pero ¿cómo me perdono? Yo empecé en primera a dejar de estarme juzgando. Yo era muy dada a juzgarme, fui mi peor juez y bien lo dicen por ahí, ¿no? Uno se vuelve su peor enemigo. Yo me castigaba mucho en pensamientos, no lo hacía físicamente, pero era desaprobando todo otra vez, Patricia, y otra vez, y ya lo sabías, y volviste a hacer lo mismo, y volviste a caer, y siempre estarme juzgando, y siempre estarme repitiendo, condenándome. Esas cosas que yo veo que las aprendí muy bien, ¿sí? A calificarme, pues tuve que empezarlas a trabajar, de decir, bueno, pues no lo hice bien. ¿Por qué lo tendría que hacer bien si yo no soy perfecta? Soy un ser humano como cualquier otro y si puedo entender que los demás se equivocan, ¿por qué yo no? Muchas veces me veía yo, ni siquiera me aceptaba como era en el espejo, porque toda la vida viéndome defectos, ¿sí? Queriendo ser perfecta y que para la gente nunca para mí, ¿no? El día de hoy no me interesa, pero fueron cosas, ese perdona que eres imperfecta. Luego hay cosas que yo no me perdonaba porque no las había hecho bien, pero también tuve que meterme, esa es mi propia terapia, la verdad que yo tuve que usar conmigo misma porque me conozco, de decir, bueno, Patricia, tampoco nadie te explicó cómo eran, nadie te explicó cómo ser una mamá, nadie te explicó cómo ser una buena esposa, nadie te explicó esto. Le digo a mi Patricia, que soy yo, ¿quién te dijo todo eso? Entonces, ¿por qué tienes que hacerlo ahora? Pues ni modo, me equivoqué, pues sí, si fue algo que pues salió mal, bueno, pues ni modo. Si es algo que tuve que pagar y me metí en un rollo que no debía, pues ni modo, ¿no? Pues ya lo veré cómo lo arreglo.
pero yo antes era muy dada de querer ser una estúpida otra vez y no entiendes y vuelves a caer y prometes y llenarme de culpa. Eso sí lo sé hacer, lo supe hacer bien, culparme de todo, condenarme y juzgarme. El amarme es aceptarme como soy. Y entonces imagínate, yo ahora a mi edad hay cosas que de repente se me olvidan. Ay, luego digo, ay, bueno, ya, dije lo que tenía que decir, lo hice con el amor que lo tengo que hacer. Si salió bien o salió mal, bueno, pues ya, yo tengo que estar satisfecha conmigo, ¿me entiendes? Esa es una forma de perdonarme día a día sin tener que estarme pidiendo perdón. Ay, perdónate, perdóname, perdón. No, es sencillamente aceptar que eres una persona. Si alguien te hizo creer que eras perfecta, pues darte cuenta que no lo eres, que nadie lo somos y que estamos en ese camino de prueba y error, ¿no? Y de fracaso. Pues sí, ni modo. Hay unas que son muy fuertes, fregadazos que nos da la vida muy fuertes, bueno, pero cuando los superas, cuando los tratas y te das cuenta que yo, ¿por qué tendría que haber sido una excelente mamá? ¿Sí? Si no lo fui. Y dentro de todo, pues mi madre no hizo ni siquiera las cosas que yo hice. Todavía ella, que la juzgaba como mala madre, por lo menos no hizo lo que yo hice, que hice peores. Entonces, dejar de juzgarme. Al final sí sé, porque las hice, limpié esa parte de mí, que tenemos que limpiar de repente esas cosas que se hace, pero todo viene al perdón con uno, ¿eh? No es con la gente, es aceptar. La aceptación tiene que ver muchísimo. Una aceptación que inclusive lo vemos siempre en el primer paso, es aceptación de cosas que no puedo cambiar, no las voy a cambiar, no puedo, pero yo sí. En mi persona sí puedo moderar mi forma de gritar, porque yo era una persona demasiado mal hablada y todas las palabras a mis hijos eran con groserías. Hoy difícilmente las digo, ¿sí? Difícilmente, pero ya era un léxico que yo ya tenía por años, porque era mi manera de defensa. Hoy ya no lo ocupo, ¿sí? Y ha sido trabajar conmigo, no es con los demás, ¿eh? Perdón, nada de lo que hagamos es trabajar con los demás. Te puedo asegurar que todo esto es con uno. Perdón, aceptación de quién soy, sí, pero que también estoy para quitarme muchas cosas que me duelen. Esperar perdón de los demás, no me lo van a venir a pedir. Y si me lo vienen a pedir y vuelven a caer, pues no se los voy a creer. Entonces, no espero nada de eso, de los demás, ¿sí? Yo sé que yo soy la que me debo de poner límites, yo, porque soy la que yo permito. Como buena codependiente, siempre permití, bueno, hoy no, hoy doy y lo doy con todo mi corazón. Entonces el perdón es a ti, aceptándote, reconociéndote. Y tú sí sabes cuáles cosas ya no quieres hacer, pero también entiende que nadie te las enseñó, pero que también tienes que aprender a hacer la otra, no nada más en la conformidad, ¿verdad? De que te toca a ti ahora modificar lo que te hubiera gustado, lo que decía anteriormente. Estás para cambiar porque tú sí tienes la fuerza, el deseo, la capacidad, porque hoy tenemos la información, tenemos grupos de apoyo que no tuvieron nuestros padres. Entonces, hoy tenemos todo eso y nos ayuda, pero sí el perdón y aceptación de uno mismo es bien importante. La admisión, de verdad, el primer paso te dice muchas cosas muy hermosas, pero no la apliques con los demás, aplícala contigo. Tú te vas a ir llenando, aunque no te lo creas, ¿eh? Puedes dudar y vas a decir, no, aplícalo, llévalo una y otra vez y vas a ver que no te juzgues, ¿no? Cuando te caches condenándote, exigiéndote o qué sé yo, como tú te manejes en tu diario vivir, obsérvate para que tú misma, no esperes que alguien te lo venga a decir, tú misma detectes qué problemas o qué forma de hablar tienes hacia los demás o cómo reaccionas. Eso te va a ayudar mucho. ¿Sí? Muchas gracias. No, ¿de qué? Sí, voy a leer una del chat
que dice, ¿cuál es la máscara del rechazo y del abandono? Muchas gracias. La máscara del rechazo es huidizo. Luego huimos donde sentimos ese rechazo. No lo enfrentamos y todo hay que enfrentarlo, porque inconscientemente nos seguimos rechazando a nosotros. Huyo, pero ¿qué estás haciendo? Te estás rechazando a ti misma, ¿sí? Entonces aquí es enfrentarlo, nada más, no huir, esa es la máscara. Y la del abandono es las dependencias. Dependemos de todo para que no nos abandone. En todas las áreas de tu vida, en todo el aspecto, como quieras verlo, emocional, social, sexual, como sea, en todos los aspectos de nuestra vida diaria están las dependencias. Dependemos de. Hola, buenas noches. Y soy Buenas noches. codependiente. Yo estaba escuchando la plática, pues yo me identifico con la herida de abandono y de rechazo, las tengo muy marcadas. Pero estaba yo escuchando que hay que aprender a poner límites, pero yo la verdad no sé, yo ya me di cuenta que yo no sé poner límites, que yo soy una persona muy permisiva. Y esto me llevó anteriormente, pues yo estoy pasando por un duelo se murió mi codependiente y se murió mi perrita. Entonces, pues yo veo que sigo buscando otra persona a quien depender o con quien depender y empiezo a buscar a mi mamá. Pero mi mamá es una persona que pues la verdad me cae bien, pero o sea, yo honestamente pues yo no la veo como mi mamá. Me cae bien, me gusta su forma de ser, pero hay una cosa, es una cuestión que yo hace 15 días yo la invité a comer y siempre yo sentí el estarme atacando, el que cada que decía yo una cosa siempre pues me critica y me vuelve a criticar. Entonces yo no sé ponerle un límite, decir, oye, pues no me critiques, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Estamos conviviendo en paz. Entonces llega el momento en que yo reacciono y le digo, si eso que eres mi mamá, pues si no fueras mi mamá, imagínate. Pero yo me di cuenta que efectivamente yo no le he perdonado porque pues hace cuenta que pues realmente ella nunca me dejó acercarme a mi papá. Yo no me dejó acercarme a mi papá. Entonces ahorita aunque mi papá me busque, me dice que quiere convivir conmigo, a mí me cuesta trabajo acercarme a él. O sea, yo digo, bueno, si ahorita ya nadie te impide acercarte a él, ¿por qué tú no te puedes acercar? Entonces yo pienso que a lo mejor es precisamente porque como me prohibieron tanto acercarme a él, que pues ahora me cuesta trabajo acercarme a él. Pero sí, yo más que nada mi pregunta es cómo empezar a poner límites conmigo y límites con las otras personas. Pues mira, la dependencia, te digo que esa viene de la herida del abandono que es del papá y nos hace estar dependiendo de los demás, dependiendo en todos los aspectos, todo lo que sea una dependencia, ¿sí? El rechazo, pues, obviamente viene de la mamá, esa herida que es la que nos hace, pues sí, querer huir, pero sobre todo, pues en el caso de una madre, pues a veces no es posible, ¿no? Y está uno más a fuerzas que de ganas o por amor. Pero a todo esto, no es que les pongas límites a ellos, es que el límite te lo tienes que poner tú. Y a veces nosotros somos duras. Cuando ya nos hartamos, ya estamos cansados, entonces ahí utilizamos la ira, la agresión y lastimamos y estamos ofendiendo a los demás. Y luego viene el sentimiento de culpa y así nos la pasamos. Entonces, el límite es que tú empieces a ponértelo a ti y que tienes que estar en paz para poder hablar con ella y decirle, si es que estás tú en paz, sí, que no va a terminar esto en agresión verbal, hablar lo que tú sientes, sí, y no estar esperando que ya te pida perdón o que reconozca, porque no puedes esperar una respuesta. Mira, yo lo que entendí de mi madre es que pues si yo traigo estas, pues ella cuántas heridas no traería que yo ahora las puedo entender, ¿no? Ahora que ya no está,
Y lo mismo que decimos, nadie va a dar lo que no tiene. Y ella pues que se preocupó más porque aprendiera a lavarme las manos que darme amor u otro tipo de situaciones afectivas. Pero para que yo entendiera eso, y tú que tienes todavía a tu mamá, lo que puedes hacer es, en el momento en que tú estés en paz, tranquila, sabiendo que vas a ir a verla y tú estás consciente de cómo se va a comportar y tengas el valor y la tolerancia de hablar con ella y decirle lo que te lastima, sin ofenderla, sin esperar que ella acepte sus errores. Sí. Si tienes esa capacidad, esa tolerancia y todo, hazlo. Si no, no lo hagas hasta que no estés lista a que te conteste mal, a que lo niegue, a que se justifique, porque esas son las actitudes que nosotros mismas también tomamos en su momento. Entonces, no es juzgarla ni es alejarte de ella, porque al final es tu madre y la verdad debemos de ponernos en paz con ellos, porque dicen que a lo que uno se resiste va a persistir toda la vida. Entonces, qué mejor que estar en vida, que puedas reparar algo ahí, aunque tú no le hayas hecho nada, pero pues el perdón que puedes lograr hacia ti o aparentemente para ella, pues es para ti más que nada, ¿no? Porque tú eres la que te vas con esos sentimientos encontrados y a la que más lastimas es a ti misma, ¿no? Y te prohíbes y te condenas porque fuiste de nuevo. Entonces te das cuenta que el perdón, porque es necesario para nosotros. No puedes cambiar esa parte. Lo único que puedes cambiarlo a lo mejor es con actos de amor hacia ella, ¿no? ¿Cuáles? Pues tú necesitarías hacer algo por ella que cada quien en la vida sabe, ¿no? Pues a lo mejor llego y le hago algo o le llevo alguna cosa, aunque no me lo agradezca y aunque lo aviente por otro lado. El caso es que nosotros tenemos que aprender sin esperar nada a cambio. Entonces, pues no es fácil cuando hay mucho dolor y resentimiento dentro de nosotros. Por eso es que hay que ponernos un límite. Si no estás preparada para eso, pues aléjate un poquito, pero si no, trata de platicar con ella de la mejor manera y en el momento en que tú te sientas exaltada, mira, es mejor que te salgas, te despidas, a sacar palabras que ofendan, porque uno es la que se queda con todo eso y no tenemos otro camino de verdad. Y decirte, aléjate de ella, pues es tu mamá y tampoco sería lo sano, ni eso te va a sanar todo lo que traes. Entonces tú ponte ese límite a donde sí tienes que hablarlo con ella y decirle inclusive, quiero seguirte viendo, tengo que verte, me interesa estar contigo, pero esa actitud con las mejores palabras. Pero pues todo esto es prepararnos y más que si tú te conoces cómo reaccionas y puedas hacer más mal que bien, pues mejor no, mejor esperar el momento. Eso es lo que yo te puedo sugerir. Muchísimas gracias. Sí, de Gracias. nada. Voy a leer otra del chat. Dice, si ya tienes identificadas tus heridas y tus conductas, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo se trabaja o qué herramientas se recomiendan o cómo iniciar? Mira, cuando ya las tienes identificadas, la manera de seguirlas trabajando es observarlas. Cuando ya te conoces o te estás conociendo, tú sabes tus reacciones, ¿sí? Cuando está una herida actuando, ¿qué es lo que tienes que estar haciendo? Para mí, el observarte es muy importante. Observarte, haz de cuenta que eres tu vigilante. Eres tu propio vigilante, tu propio policía, que te tienes que estar vigilando constantemente tu tono de voz, cómo hablas. Parecería que es algo pesado, pero no lo es, porque nosotros mismas nos escuchamos. Es una manera de seguir trabajando, estar identificando mis heridas. Cuando están actuando, aunado a la codependencia, porque tengamos en cuenta algo bien importante en los codependientes, que a veces es nuestra esencia. Yo, Patricia,
Yo sé que mi esencia sí es ayudar, sí es poder hacer algo por los demás, pero cuando me estoy sacrificando mi salud, mi tiempo, mi todo, es cuando la codependencia está actuando. Cuando lo estoy haciendo, poniéndome un alto a salir lastimada. Es más, yo no estoy esperando que me lo reconozcan. El conocernos por eso es bien importante, porque cuando tú sabes que hay esas heridas, no las vas a cambiar, no, pero sí las puedes estar observando cuando están actuando. Tú sí sabes quién eres cuando haces las cosas en amor, porque dices, es que esto yo lo hago porque quiero, bueno, porque te nace, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo es tu esencia. Yo a lo que voy en todo, tienes que conocerte. Lo demás que está sucediendo a tu alrededor nada más son los maestros, los que te están enseñando en dónde te duele, por qué te duele y cómo te duele. Pero al final nadie te va a curar más que tú misma, ¿sí? Tú nada más vas a sanar cuando estés consciente que tienes una herida y que tienes todas las herramientas dentro de la agrupación para irlas cambiando. Tú las vas a identificar, ¿sí? No sé si esto conteste la pregunta. Gracias. Voy a leer otra del chat. Quiero saber cada herida de qué progenitor viene. Es que no me quedó claro. Bueno, si quieren se las vuelvo a repetir, ¿sí? Se las voy a repetir para que la vean. La del rechazo viene del mismo sexo, de nuestra mamá. La del abandono viene del papá. Uh-huh. La de la humillación viene de los dos, de papá y mamá. La de la traición, esa viene del papá. La de la traición viene del papá. Y la última, que es la de la injusticia, esa no es que venga de alguien en especial, este es ya como un resultado de todas las demás, ¿sí? Y ya viene por, pues igual podría decirse que viene de los dos, aunque no se especifica, pero habla más de circunstancias, pero pues viene siendo esta también igual del papá y de la mamá. No es exclusiva de nadie, pero las dos primeras sí. Esas son las más importantes, saber que la del rechazo viene de la mamá y la del abandono viene del papá. La de la traición viene de los dos, ¿sí? Gracias. Adelante. Son dos preguntas y a lo mejor no tiene que elaborar mucho, pero el punto es, gracias por todo lo que nos has dado. Primero que nada, le quiero agradecer. Y la pregunta es, ¿cuál herida es cuando uno como mujer reproduce muchos hijos de diferentes papás? ¿Cuál herida es esa que la mujer está tratando de llenar? Y la otra es la misma herida por la decisión la que la mujer decide abortar, dependiendo del papá del bebé. No sé si sea una respuesta que tenga o que pueda sugerir, porque me quedé ahí pensando y lo tenía que sacar. Gracias. Es una pregunta algo controversial porque son dos. ¿Por qué tantos diferentes hijos y diferentes papás? Y a la misma vez también por qué hay abortos. No voy a entrar en controversia, pero ¿cuáles heridas serían ahí uno como mujer? Ok, la de varias parejas, esa es indudablemente la de la traición. Ahí pues hay que buscar la raíz de todo esto, por qué se va repitiendo. La de los abortos pues es la del rechazo. Indudablemente el rechazar un producto, cuando es un producto, un bebé es por lo mismo, ¿no? Y igual, todas tenemos que llegar siempre a una raíz de cada una, pero es evidente que la del aborto son las de rechazo y la de diferentes papás, pues es una traición, ¿sí? Y ya, para acabar, esas conductas los hijos también las tienden a repetir porque se repiten ciclos. Es Por como supuesto. una condenación también a la misma vez. Sí, así es. Todo esto, así como lo que nosotros traemos son heridas de nuestros padres y a su vez de sus padres, nosotros las estamos también heredando. Por eso es que es lo que vivimos, las consecuencias de esas mismas heridas. Es lo que vivimos el día de hoy.
Bien, muchas gracias. Gracias, lo más breve, gracias. Gracias. Contigo cerramos, igual tratar de ser un poquito concreta. Gracias. Sí, muchas gracias, codependiente. Muchas gracias por el servicio. Patti, una pregunta. Quisiera saber cuál es la relación que tienen los patrones de conducta con las heridas. Muchas gracias. Pues es todo lo aprendido. Los patrones de conducta, pues es lo que aprendimos, que a veces dicen que son cadenas, a veces dicen que son patrones de conducta. Es todo lo aprendido, nada más que va en aumento. Nunca va a ser menos, al contrario, va a ser mucho más. Aunque no hayan sido igualitas, pero de ahí las aprendimos y ahora dicen que el alumno supera al maestro. Todo es un patrón aprendido, todo, así es. Muy bien. Muchas gracias, Pati, por este tiempo que nos regalaste y esta guía.